Hola, muy buenas. Recibo una calurosa bienvenida al podcast La Respuesta es Depende. Soy Matías, psicólogo, y me encanta la posibilidad de poder compartir mis conocimientos sobre psicología, salud mental y el mundo del trabajo en general. Mi objetivo es que podamos aprender en conjunto, de una forma clara, precisa y rigurosa. Quiero que este podcast sea un espacio de diálogo, de intercambio y de reflexión. Recuerda que la respuesta a muchas de nuestras preguntas es depende, y aquí vamos a entender por qué. Veamos lo que tenemos para el episodio de hoy. Bueno, ¿qué es lo que veremos en este episodio? Primero veremos algunas definiciones de estrés, estableceremos las diferencias entre el uso cotidiano, el uso científico y el uso psicológico que le damos a esta palabra, y también veremos lo que es el estrés laboral, específicamente del mundo del trabajo. ¿Cuáles son las principales características y formas en las que se da justamente en entornos de trabajo? Ahora bien, ¿qué entendemos cuando hablamos de estrés? En general es una palabra de uso cotidiano, es algo que usamos en nuestro día a día, pero que en muchas ocasiones lo usamos de forma indiferenciada de otros conceptos parecidos. No obstante, también entendemos de que genera efectos en la salud de las personas, independiente de la definición que le entreguemos. Por lo mismo, podemos decir que hay diferentes tipos de estresores. También mencionamos que el estrés tiene una connotación que es a priori negativa. No es un estado al cual queramos optar. En el contexto del trabajo, muchas veces pareciera ser deseable decir que uno tiene estrés. Es como raro pensar de que pueda ser una condición en la cual alguien que trabaja mucho, que le está, comillas, yendo bien en su trabajo, no diga que está estresada esa persona. Por ende, pareciera ser casi una condición propia del trabajo, de lo que hay que hacer para, comillas, ser una persona exitosa, para adaptarse al éxito. En términos generales, el estrés lo usamos de forma, como dije hace un momento, indiferenciada. Por lo tanto, sí podemos establecer dos categorías. Una que sería una definición más bien popular, cotidiana, común, y otra que sería una definición de tipo más científica. Una definición popular implica que establecemos un uso indiscriminado del estrés como sinónimo de otros conceptos. Es decir, muchas veces decimos siento estrés, estoy estresada, estoy estresado, cuando quizás nos queremos referir a otro tipo de estados emocionales, tales como ansiedad, conflicto, sufrimiento, alteración emocional, amenaza, frustración, etc. Pero pareciera ser que usamos el concepto estrés como una forma de referirnos a todo y nada a la vez, casi como un resumen de un estado negativo. Ahora, en el contexto del trabajo, que ya veremos eso más adelante, los estresores, es decir, estos elementos que producirían estrés, también se les conocen como riesgos psicosociales, lo cual en algunos contextos de países latinoamericanos está muy en boga en tanto hay mecanismos legales que se utilizan para medirlos en los espacios de trabajo. A mí me gusta hacer un símil muy simple para comparar. En algún momento en el mundo del trabajo era muy importante preocuparnos de la salud. Es decir que en la medida que una persona trabajaba, por ejemplo, la construcción, requería un casco, requería guantes, requería botines, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace mucho tiempo sabemos que el trabajo no solo tiene una dimensión física, sino que también una gran dimensión psicológica, psicoemocional, psicosocial. De ahí viene el término. Veamos algunas definiciones entregadas por Rivera, que, ya tendrán ustedes las referencias ahí mismo para revisar con mayor detalle. En primer lugar, veamos un par de definiciones de uso cotidiano popular. La RAE menciona que el estrés sería una situación de un individuo o de alguno de sus órganos o aparatos que, por exigir de ellos un rendimiento superior al normal, les pone en riesgo próximo a enfermarse. Vale decir, el estrés sería aquella condición en la cual nos ponen frente a una demanda mayor que aquellos recursos que tenemos para enfrentarla. Por otra parte, en publicaciones regulares que hace la Universidad de Harvard desde el punto de vista de la salud, el estrés sería una respuesta física automática a cualquier estímulo que requiera ajustarse a un cambio. En esta definición desde la medicina no se establece, llamémosle así, un juicio, como que el estrés sería algo malo, sino que sería eso, una respuesta de nuestro organismo para adaptarnos frente a un cambio. No establece ni que sea bueno o malo, simplemente un cambio.
Ahora, desde la perspectiva del uso científico, podemos establecer 3 definiciones que son las que me gustaría compartir con ustedes. Por cierto, definiciones hay muchas más que estas, pero son algunas de las que creo resumen un poco mejor el espíritu de lo que se ve desde la ciencia más biológica, lo que es el estrés. En primer lugar, Cannon, en el año 1929, o sea, hace ya casi 100 años prácticamente, menciona que el estrés sería todo estímulo susceptible de desencadenar una reacción de lucha o huida. Es una cosa muy primitiva. O sea, el estrés sería básicamente una respuesta para sobrevivir. En el año ya 1956, Selye establece que el estrés sería una suma de todos los cambios no específicos causados por hiperfunción o lesión. Aquí establece 2 niveles interesantes e importantes, los cuales el estrés sería más bien, llamémosle así, una malfunción, ya sea por hiperfunción, vale decir, está funcionando más de lo que debiera o en los niveles normales, o por una lesión, que puede alterar, por cierto, el normal funcionamiento de un órgano, de un sistema de nuestro cuerpo, etc. Por último, Iwama, en el año 1998, especifica aún más esta respuesta, de que el estrés sería una respuesta frente a, y menciona que sería una forma en que la célula, imagínense, estamos hablando de una célula, o un organismo, responde frente a cualquier exigencia que fuerce el estado fisiológico más allá de su estado normal de reposo. Vale decir, el estrés sería en la medida en que este sistema se encuentra estable, en equilibrio, y debe responder frente a una demanda que implique cambiar ese estado de equilibrio. No nos perdamos demasiado con esto ni con los detalles, pero entendamos que desde la parte más biológica, el estrés sería una forma de que un organismo responda frente a una demanda del medio para mantener su equilibrio. Dejémoslo así de momento. Una tercera dimensión, que es una de las que se ha desarrollado en el último tiempo, desde la irrupción de la psicología con más fuerza durante el siglo XX, menciona que el estrés no puede ser visto solo desde una perspectiva fisiológica. No es solo, digamos, el aumento del cortisol, bien digo, en el cuerpo, lo que provocaría estrés. Por lo tanto, desde la psicología se acuñó el concepto de estrés psicosocial para referirse a aquellas que no responden necesariamente a un componente físico, llamémosle así. Por ejemplo, se eleva mi nivel de cortisol para huir si veo un león frente a mí. Pero ¿qué pasa en un entorno de trabajo, en un entorno social, grupal? ¿Es la misma amenaza? ¿Está claramente identificada, haciendo el símil con el león en un espacio social? Por lo mismo es que Levy, en el año 1972, establece que el estrés psicosocial es aquel que se origina en relaciones o ambientes sociales. Ya tenemos acá una primera gran distinción, que afecta al organismo a través de procesos del sistema nervioso central. Y ahí hace la vinculación con lo fisiológico, lo que establece las áreas de la salud que venían trabajando desde antes. Y que se sospecha en ciertos individuos y circunstancias puede causar enfermedad. Esto también es importante porque desde una perspectiva psicosocial, no todas las personas veríamos una situación como potencialmente estresante, porque todos tenemos recursos diferentes. No podemos decir de la misma forma que un león es una amenaza objetiva frente a la que nos enfrentamos, por ejemplo en la sabana, el cumplir con un plazo menor al establecido, por ejemplo, no necesariamente todas las personas vamos a reaccionar de la misma forma. Por lo tanto, no podríamos decir desde esa perspectiva que es algo, comillas, objetivo. Una segunda definición de lo que es el uso psicológico la entrega Lazarus en el año 1984, donde menciona que el estrés psicosocial sería una relación particular entre una persona y su ambiente. O sea, hay una relación, hay una interlocución entre ambos elementos, la persona y el ambiente, que es evaluada por la persona como una imposición o exigencia, o como algo que excede los recursos que tiene para enfrentar esa situación, poniendo en peligro su bienestar. Esto significa que cuando cualquiera de nosotros se enfrenta a una demanda, por ejemplo en un grupo social, en el trabajo, y considera que no tiene los recursos personales para enfrentarla, es posible que se gatille una respuesta de estrés. Si tuviésemos que tomar todo esto y resumirlo en una sola definición, me gustaría que se quedaran con la siguiente, entregada por Pedro Gilmonte en 2014. El estrés sería entendido como una transacción entre la persona y el ambiente, o una situación resultante de la interpretación y valoración de los acontecimientos o de las circunstancias que la persona hace.
Esta definición entrega unos elementos súper importantes que tienen que ver con lo que mencionábamos sobre las diferencias que podemos las personas presentar al momento de evaluar una situación como estresante o no. Porque primero tiene que ver con el tipo de ambiente en el que estamos. Segundo, cómo cada una de nosotros interpreta la situación. Y además, los recursos que tenemos para enfrentar dicha situación. O sea, ya estamos hablando de 3 elementos por lo menos. Todo lo que hemos conversado hasta ahora, tiene que ver con el estrés en general. No hemos especificado aún elementos del mundo del trabajo, pero sí me interesaría que en este apartado bajemos a ese nivel, o subamos, depende de la perspectiva. La Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo afiliado a la ONU, dependiente de la ONU, que, como lo dice su nombre, estudia todo lo que pueda ser relevante para el mundo del trabajo, entrega su propia definición de lo que es el estrés laboral, que me parece muy interesante de compartir para que la vayamos desmenuzando. Sería una respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidas por una persona para hacer frente a esas exigencias. Ya retomamos un poco lo que mencionábamos recién de la definición de estrés desde una perspectiva psicosocial. Hay una interpretación que hacemos de la situación en la cual nos encontramos y unos recursos que tenemos para enfrentar dicha situación. Ahora, eso sería la parte individual para enfrentar el estrés en esta perspectiva. Pero cuando hablamos de estrés laboral, hay 3 por lo menos grandes dimensiones que la afectan y que no tienen que ver con la responsabilidad individual. Primero, la organización del trabajo, cómo esto está ordenado, cómo esto se vincula, cuál es la jerarquía, el sistema. El segundo nivel sería el diseño del trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Con quién me tengo que relacionar? ¿Qué información dispongo? ¿Qué recursos dispongo para hacer mi trabajo, para cumplir mis tareas diarias? Y por último, las relaciones laborales. No tenemos que ser amigos o amigas de todo el mundo con quien nos relacionamos en el trabajo, pero sí es importante, en pos de tener un equilibrio y tener una buena forma de relacionarnos con el trabajo, en general tratar de estar en los mejores términos posibles con todas las personas. Por supuesto que esto no es algo sencillo de hacer, pero si lo enfocamos, como dije hace un momento, desde una perspectiva de que no tenemos que hacernos amigos de todo el mundo en el contexto del trabajo, puede resultar interesante pensar de que sí es algo abordable. Asumir esas diferencias, asumir que no vemos las cosas desde una misma forma, de una misma perspectiva. Según la OIT, el estrés laboral tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del trabajador, o cuando el conocimiento y las habilidades que un trabajador o un grupo tiene para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizacional de una empresa. Si lo decimos aún más en simple, es cuando mi trabajo me demanda cosas que yo no sé hacer, que no me ha capacitado para hacer, que no tengo los recursos para hacer, sin embargo me lo demandan igual. Por lo tanto, el estrés sería esta diferencia entre lo que efectivamente puedo hacer porque sé hacerlo y aquello que la organización, mi trabajo, mi empresa me demanda hacer, pero no sé hacer, porque no me ha entregado los recursos para ello tampoco. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos extraer de todo esto que hemos conversado hasta ahora? Primero, que independiente de las distinciones que podamos hacer de la definición de estrés, las personas entendemos de forma más o menos clara a lo que nos referimos cuando hablamos de estrés. Por ejemplo, nadie en general dice con alegría, oh, me siento estresado. O sea, hay un a priori, hay algo antes de que entendemos implica un estado por lo menos negativo o no deseado, si no queremos hacer juicios de valor. En segundo lugar, pero que también es súper importante, es que muchas veces usamos este concepto de forma indiferenciada de otros estados similares, pero que no son iguales, tales como ansiedad, frustración, amenaza, temor, inseguridad, etc. El estrés, en términos generales, sería una respuesta de nuestro organismo ante un estímulo que implica un grado de ajuste ante un cambio. Esta sería una definición más clásica, más científica como lo usamos en un momento, más vinculada a la parte fisiológica, a la salud, a la medicina si lo quieren decir así. Pero desde la psicología, como es el interés de este podcast, se establece que el estrés psicológico sería más bien el resultado de la relación entre la persona y el ambiente. Porque todas las personas estamos en un contexto, estamos en un ambiente.
donde consideramos que hay una exigencia que supera los recursos que tenemos para afrontar dicha demanda. Ahí se produciría el estrés, cuando está este desequilibrio entre aquello que percibimos podemos hacer, los recursos que tenemos y lo que me piden efectivamente hacer. En tanto, en el estrés laboral sería esta misma situación que les acabo de relatar, pero enfocada específicamente al mundo del trabajo. Y es súper importante porque cuando hablamos de tener elementos, recursos, no necesariamente estamos hablando del mundo del trabajo. El estrés puede ser en cualquier situación. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una fila y se acerca una persona, más o menos lo usual. Cuando estamos en una fila y una persona trata de ponerse delante de nosotros. ¿Cómo reaccionamos frente a esa situación? ¿Qué recursos tenemos para afrontar eso? Hay una cantidad de respuestas que pueden ser muy diferentes. Hay gente que quizás le llama la atención, hay quien prefiere guardar silencio, hay quien quizás prefiere abordarlo de la mejor situación, tratando de ser asertiva. Pueden haber un montón de variaciones, pero en el fondo no todas las personas actuaríamos de la misma forma frente a dicha situación. Ahora, como forma de cierre, ¿qué es lo que vimos en este episodio? Bueno, revisamos algunas definiciones de estrés. Establecimos las principales diferencias entre el uso cotidiano, el uso científico y el psicológico que le damos a la palabra, y también mencionamos lo que es el estrés laboral, las principales características y formas en las que se dan en entornos del trabajo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que disfrutaras de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo para tu vida personal o profesional. Te agradezco por tu atención y por tu tiempo. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Me encantaría conocer tu opinión. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima parte del podcast La Respuesta es Depende. No te lo pierdas.